Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para toda nuestra preciosa audiencia. Bienvenidos a Radical Contra la Corriente. Les saluda a su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y como siempre hoy está con nosotros la incomparable Sorismar Reyes. Hay que hacer una presentación propia porque, es la única manera de yo poder salvarme también de que me pase algo. Pero bueno, está bien. Hoy nos acompaña, como siempre y como de costumbre, mi ayuda idónea, Sorismar Reyes, para llevar a ustedes un tema que yo creo que debe ser central en nuestras vidas cada día, no solamente en una semana. Como les dije, es un placer estar con ustedes en otra entrega más, en otro episodio más de su programa Radical. Y este específicamente es un episodio muy especial. Sí, este episodio nos encontramos en la Semana Mayor. Y los eventos que ocurren esta semana son los que cambian la historia para siempre y marcan un nuevo comienzo. Exacto, se trata, como muy bien dices, de la Semana Mayor, que conocemos como Semana Santa. Y más allá de la tradición que conocemos de la Semana Mayor, queremos detenernos por un momento en el evento que es el eje central de la historia humana. Sí, así es. Y es por eso que hoy vamos a conversar sobre un corto pero profundo libro del pastor Sugel Michelén, 3 días que cambiaron la historia del huerto a la tumba vacía. Este es un recurso que nos lleva de la mano por el camino de dolor y la gloria de nuestro Salvador. Este recurso fue compartido gratuitamente por Coalición por el Evangelio. Y vamos entonces a estar dejándoles el enlace para que puedan descargarlo gratis. Exactamente, porque este recurso ¿verdad? Comparto mucho de Coalición por el Evangelio porque tiene unos maestros muy buenos y maestras también de sana enseñanza bíblica. Y ayer me llega el correo por WhatsApp de este recurso y comenzamos a leerlo de inmediato. Sí. Y la verdad es que si no te quiebra el corazón, tu corazón no ha sido restaurado. Este recurso te tiene que quebrar el corazón. Y no es porque lo haya hecho Sugel Michelén, es porque es un recurso que trata directamente con los días que antes y después de la crucifixión. Sí, entonces, esos eventos son importantes. Claro, entonces el objetivo de este episodio especial de Radical, como les dijimos, es muy claro. Queremos ver la doctrina detrás de los hechos. En la Semana Mayor nos enfocamos en los hechos, pero nos olvidamos que detrás de esos hechos hay una doctrina, hay una enseñanza que es la que nos ayuda a poder caminar en pos de Jesucristo. Entonces, no solo queremos narrar lo que pasó, sino entender por qué pasó y cómo eso transforma nuestra eternidad, porque lo que pasó transforma nuestra eternidad. Si nos escuchas y aún no conoces a Cristo, si esta es tu primera vez escuchándonos y aún no conoces a Cristo como tu Señor, este episodio es para ti. Y si ya eres parte de la iglesia del Señor, prepárate para ser edificado por la majestuosidad de su gracia. Y de inmediato queremos ir a nuestro primer punto, que es el huerto, la agonía de la voluntad. Es la agonía de la voluntad de Dios. Sí, este escrito comienza en la oscuridad de Getsemaní. Sugel hace un énfasis increíble en lo que Jesús enfrentó allí. Y no fue solo el miedo a la muerte física. En el Getsemaní se nos muestra un dolor tan profundo que tú y yo jamás podríamos comprenderlo. Era un dolor que llevó a la aflicción, a la angustia. Un dolor que, como nos relata el Evangelio según Lucas, en el capítulo 22, versos 44 en adelante, su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Allí el Hijo experimentaba el fuego de la ira de Dios antes de llegar a la cruz, por lo que ruega al Padre que pase de él aquella copa. Entonces les queremos leer el relato según Marcos en el capítulo 14, porque es más conciso, pero muy explicativo. Entonces los 3 evangelios relatan
de manera sinóptica, lo ven de manera igual. Lo único que uno expone un poco más como Lucas, uno habla un poco más a los judíos como Mateo y uno habla un poco más nuestro idioma como Marcos. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, y esa palabra es esencial, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Estos son, los eventos de Getsemaní, los momentos que marcaron la Semana Mayor. Nos enfocamos en ver dramas, nos enfocamos en ver actuaciones, películas, hasta sermones que se enfocan en el evento de la cruz, la crucifixión. Pero nos olvidamos de los eventos que llevaron a Jesús a la cruz. Exacto. Eso es lo que sucede en Getsemaní. Este relato nos muestra los momentos oscuros de nuestro Señor en Getsemaní. El comienzo de lo que sería el martirio de nuestro Señor comenzó con gran dolor, angustia, aflicción y oscuridad. Muchos mártires, ¿verdad que sí? Han ido a la muerte cantando. Por ejemplo, William Tyndale, que tradujo la Biblia por primera vez al inglés, fue llevado a la hoguera. Y mientras él iba llevado a la hoguera, iba cantando salmos y iba glorificando a Dios. Y en ningún momento negó su fe. No. También tenemos a un Esteban, que murió como Apedreado, arrodillado. Sin embargo, ¿qué exclama Esteban? Veo los ángeles subiendo y bajando y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Esos mártires vivieron para morir por el Evangelio, pero ninguno de ellos pudo sufrir el dolor, la angustia, la aflicción y la oscuridad que Jesús sufrió en Getsemaní en ese momento. También los discípulos y los apóstoles sufrieron muertes bien dolorosas Y crueles. y crueles, pero obviamente no se compara ni una ínfima parte con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Pero ¿por qué entonces la angustia de Jesús fue tal que sudaba gotas de sangre? Bueno, como hemos dicho, para entender lo que estamos narrando del libro del pastor Sugel Michelén, él explica en su escrito sobre la angustia de Jesús por causa del peso del pecado. Y tenemos que mirar a Marcos 14, como ya leímos anteriormente, específicamente el verso 33. Se nos dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Miren, la palabra en el original sugiere un pavor, un miedo absoluto, un terror absoluto, un horror que casi lo deja sin aliento. Esto es bien impactante porque Jesús no era un cobarde. Exacto. Él sabía que iba a morir. Después de todo, Él es Dios. Ajá.
Pero lo que el pastor Sugel Michelén resalta es que los versículos 35 y 36, Jesús cae en tierra y pide que pase de él la copa. Yo dije cuando leí el texto que Ajá. prestáramos atención a la palabra la copa. ¿Verdad que sí? Sí. Esa es la clave de la exégesis de este texto. Si usted no entiende nada del texto de Marcos o de Lucas 22 o de Mateo, usted tiene que comprender la implicación que tiene esa copa. Jesús no está diciendo esto simplemente por decirlo. Cuando nosotros estudiamos nuestras Biblias, tenemos que hacerle preguntas a la Biblia, porque después de todo es Dios hablándonos a través de su palabra, ¿verdad que sí? Y este texto es uno de esos momentos en que nos deberíamos preguntar, ¿qué es la copa que los evangelistas describen? ¿Por qué hay un énfasis en esa copa? ¿Cómo es que esa copa entra en la escena? ¿Se trata literalmente de una copa de metal o de oro donde ellos iban a beber algún vino o algún líquido? Mira, Soli, si buscamos en el Antiguo Testamento, porque tenemos que ir a la raíz, yo siempre lo digo, tenemos que ir a la raíz, a la revelación, el Antiguo Testamento, la copa que se nos narra en los evangelios, de la cual Jesús pide que se pase de mí esta copa, es un símbolo, no es simplemente un símbolo de dolor físico, sino un símbolo de la ira judicial de Dios. Voy a hacer una pausa breve. Mucho predicador predica, ven para que seas salvo de tus pecados. Ven a Cristo para que seas perdonado. Y eso está bien. Claro. Eso es correcto. Sí. Pero nos olvidamos mencionar por qué Jesús sufrió lo que sufrió de Getsemaní. Y Jesús sufrió lo que sufrió porque la copa de la ira de Dios estaba a punto de ser derramada sobre él. Según Isaías 51 y Jeremías 25, es la copa que los impíos debían beber hasta el fondo. ¿Sabes quiénes eran los impíos? Tú y yo. ¿Sabes quiénes eran los pecadores? Tú y yo. Y la copa de la ira de Dios, nosotros éramos los que teníamos que beber. En Getsemaní, Jesús, siendo el único inocente, vio que esa copa llena de la ira de Dios, por causa de nuestra maldad, le estaba siendo entregada a él. Esa es la aflicción, la oscuridad, el temor, el dolor, el sudor de sangre, La angustia. La angustia es esa copa de ira que sería derramada sobre nuestro Señor. ¿Usted quiere saber lo que es la copa de la ira? ¿Recuerda cuando aquel sacerdote tocó el arca y no le tocaba tocar el arca y cayó muerto al instante? ¿Usted recuerda cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo en el libro de los Hechos y no trajeron la ofrenda o la venta total de las casas? De que ellos habían prometido. Lo que ellos habían prometido. ¿Y qué pasó con Ananías? Cayó muerto al instante. Eso es la ira de Dios. De hecho, eso es el principio de la ira de Dios. Porque la ira de Dios es un sufrimiento total y constante. Y claro, nuestro Dios, siendo totalmente santo e inmutable, no podía pasar por alto el pecado de la humanidad. Es entonces que podemos ver la obediencia y el sometimiento en su máxima expresión. Exactamente. En el versículo 36 Jesús dice, Abba Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sugiérase un énfasis hermoso aquí. Mientras el primer Adán desobedeció en un huerto, el Edén, el postrer Adán obedece en otro huerto, en el Getsemaní. Exacto. Jesús vio la ira de Dios antes de que llegase a él. Él sintió esa ira de Dios y luego voluntariamente se sometería a la obediencia en tomar toda esa ira sobre él. Qué interesante, ¿no? Es por eso que vemos y casi podemos palpar su angustia, el dolor y su aflicción, al punto de sudar gotas de sangre, como nos relata Lucas en el capítulo 22. Anoche cuando estábamos leyendo, es algo tan doloroso y pensar y analizar y rumiar en la palabra, ver que
todo lo que Jesús estaba pasando, Él se entregó voluntariamente. Y lo estaba viendo. Él estaba viendo lo que iba a ocurrir. Él estaba viendo, por eso él pide que pase de él esa copa, porque él sabía lo que venía. Y nos tocaba a nosotros. Te tocaba a ti y a mí. cada uno de nosotros. Nos tocaba a nosotros. Y no cabe otra. No es para que tú te martirices en tus pecados. Es para que tú entiendas la magnitud de lo que llevó a Jesús a sufrir en Getsemaní. Es la mentirita que dices, la murmuración que haces, la desobediencia al no congregarte, la desobediencia al cuidar bien de tu hogar, bueno, es que son tantos y tantos y tantos la multitud de pecados que cargamos. Y Jesús los estaba viendo, los tuyos y los míos. Entonces en el verso 37 nos encontramos con un contraste increíble. Aquí vemos a los discípulos, como tú y yo, durmiendo mientras Jesús sufría. ¿Qué clase de contraste? Mientras nuestro Señor está sudando sangre. Del dolor, de la angustia, del pavor. Del pavor, del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Nuestro Señor sufría gotas de sangre. Y los científicos lo que dicen con esto es que la sangre, que los capilares en los poros de la angustia tan severa, comienzan a romperse esos pequeños capilares y empieza a salir por el poro de tu piel, empieza a salir sudor mezclado con la sangre. Y eso es lo que estaba. ¿Usted alguna vez ha sufrido eso? Porque ni en el dolor más extremo usted va a sufrir eso jamás. Jamás. Ese era el sufrimiento de Getsemaní. Aquí vemos a los discípulos durmiendo. Marcos nos muestra la total soledad de Cristo. Mientras él oraba y sufría, sus discípulos dormían. Él tendría que tomar la copa de la ira de Dios solo, porque nosotros, representados por los discípulos, ni siquiera podríamos velar por una hora. ¡Wow! ¡Wow! Esta aplicación para nosotros hoy y lo que nosotros como Radical siempre enfatizamos es que nuestra salvación no depende de nuestra fuerza. Nunca ha dependido de nuestra fuerza, sino de la voluntad inquebrantable de Jesús en ese huerto. Él aceptó los besos de traición para que nosotros pudiéramos recibir el abrazo del Padre. En Getsemaní, y hoy tú y yo no podemos tolerar un sermón de una hora. No podemos. Podemos ir a ver una película de los Avengers que dura 3 horas, pero no podemos tolerar un sermón de una hora. Qué ridículo. Hasta donde llegue el pecado. Jesús se postró a orar y sudó sangre y temía lo que iba a suceder con esa copa de ira de Dios. Y nosotros tomamos esa salvación por gracia como si fuera un juego. No podemos congregarnos. No, yo me congrego en mi casa. Yo soy la iglesia. Yo no necesito congregarme con otros hermanos. No, yo no necesito ofrendar. ¿Para qué? Para que el pastor se lo lleve todo el bolsillo. No, yo no necesito leer la Biblia. Ya yo la he leído como 3 veces. Yo me la sé de memoria. Yo no necesito hacer estudios teológicos. ¿Para qué? El Espíritu Santo me va a mostrar todo lo que yo necesito. Seguimos poniendo excusa tras excusa tras excusa. Esas fueron las excusas de los discípulos. Durmiendo, no podemos aguantar más. Tenemos que cerrar los ojos. Mira, un resumen para nuestra preparación en el acontecimiento de Getsemaní. En Marcos capítulo 14, 32 al 34 podría ser de la siguiente manera. Primero, la angustia pavorosa, versos 33 y 34. La frase triste hasta la muerte no es una exageración poética. Física y espiritualmente, la presión de cargar con el pecado del mundo estaba colapsando la humanidad de Jesús. Sugel enfatiza en su libro que aquí Cristo comienza a experimentar el abandono de Dios que culminaría en la cruz. En el verso 36, la copa de la ira, teológicamente la copa es el decreto divino del juicio. Exegéticamente Jesús no está tratando de escapar de su misión, sino que está experimentando la repulsión natural de la santidad perfecta ante el pecado que está a punto de imputársele.
Ese es tu pecado y mi pecado. Es nuestra transgresión. Son las murmuraciones, el odio, el orgullo, entre otras multitudes de pecados que todos hemos cometido. Entonces en el verso 38 vemos una batalla entre la carne y el espíritu. Jesús advierte a los discípulos que oren para no entrar en tentación. El contraste es muy claro. La humanidad, nosotros, falla en el momento de la prueba. Tú y yo fallamos en el momento de la prueba. Pero Cristo vence donde nosotros fallamos. En los versos 43 y 44 vemos el beso de la traición, donde Judas entrega a Jesús con una señal de afecto. Esto resalta la profundidad de la humillación de Cristo, no solo enfrentando la ira de Dios, sino la traición más vil de parte del hombre. Entonces Getsemaní no fue una mera, como una mera caracterización de lo que iba a suceder. No. Getsemaní fue una batalla legal y espiritual. Eso fue lo que comenzó en Getsemaní. Esa batalla legal y espiritual no fue un momento de debilidad de nuestro Señor Jesucristo, sino el momento donde Jesús decidió voluntariamente, obedientemente y en sometimiento al Padre beber la copa que te tocaba a ti y a mí, la copa de la ira. No existe, nada en esta tierra que nos humille más que la gracia de Dios. Pues por ella hemos recibido misericordia. ¿Sabes lo que es la gracia? La gracia es que nos merecemos castigo y por la misericordia de Dios nos dio justicia. La culpa de la ira de Dios que debíamos beber fue tomada por Jesús. Y en Getsemaní ya él lo estaba experimentando sin haber ido a la cruz. Un cambio de un castigo eterno. El Padre nos concedió perdón cuando su Hijo perfecto tomó nuestra condena. Esa copa, es el concepto clave y en el cual llamamos a nuestra audiencia a meditar. El pastor Sugel explica que el Antiguo Testamento, la copa representa la ira de Dios contra el pecado. Y esto lo podemos ver en el Salmo 75, verso 8. En el huerto Jesús no estaba viendo los clavos romanos, estaba viendo el juicio divino que nosotros merecíamos. Miren, iglesia, yo creo que si aplicamos esta porción a la iglesia hoy, debemos entender la gravedad de nuestro pecado. Nunca, como cristianos, debemos olvidar la gravedad de nuestro pecado que llevó a Cristo a la cruz. Nunca. Si el Hijo de Dios tembló ante la copa de la ira, ¿cómo podemos nosotros tomar el pecado a la ligera? No podemos. Y para el perdido, Jesús bebió la copa para que tú no tengas que hacerlo. No hay otra forma de aplacar la justicia de Dios fuera de Cristo. Si no estás en Cristo, la ira que le tocaba a Jesús y que le tocó a Jesús, esa es la ira que está sobre ti. Así que el llamado hoy es a que te arrepientas de tu pecado, claro, a que tomes tu cruz y sigas en pos de Cristo Jesús. Eso nos llega a nuestro segundo punto, que es la cruz. Estábamos en el Getsemaní, Judas entrega a Jesús y ahora vamos hacia la cruz, hacia el Gólgota. Y ahí ocurre un gran intercambio. Ahí ocurre la majestuosidad de este relato. Permítame dar un poco de contexto a lo que llamamos el gran intercambio en la cruz. Teológicamente, vamos a utilizar a dos escritores, dos autores teológicos o eruditos de estudios teológicos para poder entender lo que es este gran intercambio. En primer lugar, Louis Berkhoff nos habla de una naturaleza penal. Cuando usted escucha la palabra penal, usted escucha juicio, la pena que le dan al que está condenado por haber cometido un delito. La expiación en la cruz no fue solo un ejemplo de amor, sino un acto legal. Dios es el juez justo que no puede pasar por alto el pecado,
sin violar su propia naturaleza. Por lo tanto, la pena capital que Dios imponía sobre el humano, ahora esa pena capital debe ser ejecutada por Jesucristo, que es Dios el unigénito. Por otro lado, Joel Beeke nos muestra una sustitución vicaria. Esto significa que Cristo actúa como nuestro representante federal. El primer representante federal fue Adán. Adán pecó, por consiguiente necesitamos un representante federal que quite ese pecado. Exacto, así como Adán nos representó en la caída, Cristo nos representa en la cruz. Exacto. Él no muere simplemente por nosotros o en nuestro beneficio, sino en el lugar de nosotros como nuestro reemplazo. Yo quiero hacer un énfasis en eso, sorry. Hoy día se predica mucho que Cristo murió por nosotros. En cierto aspecto, es cierto. Cristo murió por nosotros, para rescatarnos. Pero no solamente murió por nosotros para un beneficio de no ir al infierno. No, ese no es el motivo. Es mucho más complejo. El motivo es que Él murió en lugar de nosotros. En vez de ser yo, ángel, el que va a la cruz, fue Cristo el que fue a la cruz. En lugar de recibir la copa de la ira, ángel, ahora la copa de la ira la recibió mi Señor. Por lo tanto, Él es mi reemplazo en la cruz. Y eso se conoce como una doble imputación. Es decir, este gran intercambio que ocurrió en la cruz, Joel Beeke lo enfatiza como que en la cruz hubo una transferencia legal. Nuestros pecados son acreditados a la cuenta de Cristo. Él sufre el castigo por mí. Y la justicia de Cristo, el justo, es acreditada en mi cuenta. Ahora nosotros recibimos la recompensa de la muerte de Cristo Jesús. Mira, cuando Sugel habla de la cruz, está descansando en una teología muy robusta. Teólogos como Berkhoff explican que la expiación es penal, ¿verdad? Es una pena capital. Esto significa que la cruz fue un tribunal. Dios no perdonó y ya. No pienses ni por un segundo que Dios perdonó tus pecados y ahí todo acabó. No, eso no es lo que sucedió. Dios tomó la sentencia de muerte de nuestros pecados que pesaban sobre Ángel, sobre Sori y sobre todo ser humano, y esa pena capital la puso sobre Cristo Jesús. Esa era la copa de la ira de Dios. Y por supuesto, Joel Beeke, por otro lado, añade algo precioso: la sustitución vicaria. No es solo que Jesús murió para ayudarnos, sino que Él murió como nuestro representante. En la cruz, Dios miró a Jesús y vio nuestros pecados. Y ahora, cuando nos mira a nosotros, ve la obediencia perfecta de su Hijo. ¡Qué precioso! Es lo que llamamos una doble imputación. Es un término técnico, pero vital para poder entender lo que aconteció en el Gólgota, en el lugar de la calavera, donde estuvo la cruz del Calvario. Significa que allí hubo un intercambio de carpetas legales. Es decir, el policía vino y hizo su archivo y escribió todos los delitos que usted cometió y lo acusó. Y la pena era pena de muerte, pena capital, sufrimiento eterno. Usted sabe, como los que están confinados y están 23 horas en una cárcel de 4 pies por 8 pies, encerrados, sin ventanas, sin nadie con quien hablar, 23 horas al día, solamente salen 1 hora para el recreo y cuando se portan mal se la cancelan. Estás 24 horas encerrado en una cama de cemento con un matre de 2 pulgadas, sabiendo que en algún momento tú vas a ir a la cámara de gas. Ya no se usa, ahora se usa la inyección letal. En algún momento tú vas a ir a la inyección letal porque tu pena es pena de muerte. Tú vas a estar sufriendo en esa cárcel. Lo que ocurre con esta doble imputación y ese expediente criminal es que ahora ese expediente criminal Dios lo pone en Cristo.
y el expediente perfecto, sin ninguna mancha, ni delito, ni pecado de Cristo, ahora Dios lo pone en ti. Ahora en ti Dios ve a Jesucristo. Por eso mismo es que la cruz es el evento más glorioso. Satisface la justicia de Dios, como dice Berkhoff, y nos viste como una justicia que no es nuestra, sino de Cristo, como enfatiza Joel Beeke. Esto es lo que nos da una seguridad eterna. Exacto. Nuestra seguridad de salvación no está en nosotros, está ni tampoco en nuestras buenas obras, ni en nuestra piedad, ni aún en nuestra religiosidad. No, mi iglesia es mejor que la tuya. Y por eso que yo soy más salvo que tú. No, eso ahí no descansa. Nuestra salvación está totalmente guardada en Cristo Jesús. Y una vez salvos, nadie jamás nos las puede quitar. Eso es lo que nosotros llamamos salvo, siempre salvo. ¿Usted sabe por qué lo podemos decir? Porque mi salvación no descansa en mí. Descansa en la obra perfecta de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Louis Berkhoff se enfoca en la satisfacción. La muerte de Cristo satisface las demandas de la ley y la justicia de Dios. Es un enfoque muy sistemático y legal. Joel Beeke, por otro lado, se enfoca en la unión con Cristo. La expiación es efectiva porque estamos unidos a Él legalmente. Beeke resalta que Cristo no solo pagó nuestra deuda, es que es una obediencia pasiva, ¿verdad? Ajá. Sino que también ganó nuestra entrada al cielo mediante su perfecta obediencia. Esto es una obediencia activa. Sí, entonces hemos pasado del huerto al Calvario. Sujel nos recuerda que la cruz no fue un accidente trágico, sino un diseño divino. Y esto es la expiación sustitutiva. Me encanta cómo se aplica, porque el escritor de Sujel cita 2 Corintios 5:21, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el gran intercambio. En la cruz, Dios trajo a Jesús como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados, para que hoy pueda tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida perfecta que Jesús vivió. Y algo que el pastor Sujel enfatiza es el grito consumado es. No es un grito de derrota, es un grito de victoria legal. La deuda ha sido pagada. La justicia de Dios ha sido satisfecha. ¿Tú te imaginas? Consumado es. No hay nada más que hacer. No hay ningún sacrificio. No hay ningún sacerdote. No hay ningún vicario de Cristo aquí en la tierra. Eso no existe. Eso no existe. Jesús pagó todo. Jesús pagó todo y dijo, consumado es. Es decir, lo que me mandaste a hacer en Getsemaní, Él lo cumplió. que yo quise que no lo hicieras, yo lo cumplí. Y lo cumplí en la cruz. Pero la cruz no terminó en la cruz, porque si no fuera una historia incompleta. Claro. Eso nos lleva a la tumba vacía. A la tumba vacía. La vindicación de nuestro rey. La historia no termina en un funeral. Ahí no se acaba esto. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería inútil. En nada yo predico, ¿sabes? No vale la pena que yo predique, porque es necesario que Él haya vencido el gran aguijón que se conoce como la muerte. Y nosotros no estuviéramos haciendo nada en este canal. Para nada, porque la resurrección es la clave de todo esto. Sujel, en su corto escrito, nos lleva a ver la tumba vacía como la vindicación de Dios hacia su Hijo. Así es, la resurrección es el sello de aprobación del Padre. Es Dios diciendo, acepto el sacrificio de mi Hijo, como dice Romanos 4:25. Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue el que nos justificó. Y esto cambia la historia porque prueba que la muerte ha sido vencida. Usted sabe que Mahoma murió. Sí. Buda murió. Krishna. Krishna murió.
Elena White murió. John Smith murió. El Papa Francisco murió. John Pentecost. John Pentecost murió. María murió. Si usted quiere, lo podemos hacer una lista de un programa mencionando a todos los que han muerto en la historia. Esteban murió. Felipe murió. Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Podemos mencionar a todos. Le voy a decir más. Lázaro murió. Jesucristo lo resucita y después, ¿qué pasó con Lázaro? Se muere otra Volvió vez. y murió. Nadie pudo vencer la muerte, solo nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Ese es nuestro Rey intercesor, el que garantiza nuestra resurrección en el día final. Claro. Y pasamos entonces a varios puntos, los cuales nos van indicando esta parte de lo que sucedió en la cruz. Primero, el recibo de nuestro pago, la vindicación. Si la muerte de Cristo en la cruz fue el pago por nuestros pecados, la tumba vacía es el recibo oficial de Dios. Es decir, en la tumba Dios pone un recibo diciendo 0, 0, 0, 0. No hay nada. no hay deuda. No, se acabó la deuda. Como bien diría Sujel Michelin, si Jesús hubiera quedado en la tumba, significaría que el cheque de su sacrificio no tendría fondos. La resurrección es Dios el Padre diciendo, acepto el pago de mi hijo, la deuda ha sido cancelada. Seguimos entonces con nuestra justificación legal. Exacto. Conforme a Romanos 4:25, Él fue resucitado para nuestra justificación. La tumba vacía es prueba de que ya no hay cargos contra nosotros. No estamos esperando a ver si somos salvos, ni la tumba vacía grita que ya somos declarados justos ante el tribunal de Dios. Exacto. Ahora, esa justificación está imputada sobre nosotros. Y eso nos da un triunfo sobre el último enemigo, el aguijón mayor, que es la muerte. La tumba vacía implica que la muerte ha sido vencida. Jesucristo ganó. Él venció la muerte y ahora está en victoria. Jesús no solo sobrevivió a la muerte, la conquistó desde adentro. Esto significa que el mayor miedo tuyo y mío, es decir, a morir, ha sido pagado por Jesús y su aguijón perdió lugar sobre nosotros. Entonces vamos a las primicias de esta nueva creación. Exacto. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Su tumba vacía garantiza que nuestras tumbas también estarán vacías algún día. Glorioso intercambio. Wow. Es el inicio de la restauración de todas las cosas. Y ese es específicamente el clímax de este relato. La tumba vacía. A veces la gente piensa que esto es solo un final feliz, pero teológicamente es el sello de aprobación. Exacto, el mundo lo condenó como un blasfemo, pero Dios lo levantó declarándolo su Hijo justo. Es como si Dios pusiera su firma en la obra de la cruz. Esto yo creo que es uno de los mensajes más potentes que usted puede escuchar. Él venció la muerte. Para los que escuchan que están en Cristo y sienten que sus pecados son demasiados, yo los he escuchado. Si la tumba está vacía, es porque tu expediente criminal ha sido vaciado. Como dice Louis Berkhoff, la resurrección es la prueba de que Cristo cumplió todas las demandas de la ley. Y eso nos da una esperanza radical. No servimos a un mártir muerto, sino a un rey que vive. Exacto, exacto. Por eso podemos edificar la iglesia con seguridad. Nuestra fe no es en vano porque el rey ha vencido la muerte. Y cómo esto impacta nuestra vida como iglesia y nuestra vida como evangelistas, llevando el mensaje de la Gran Comisión, el mensaje de buenas nuevas. Bueno, no predicamos entonces a un muerto. No. Yo no predico a un muerto. Predicamos a alguien que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, como dice la Escritura en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos.
Ahora Él tiene toda la autoridad, porque yo no le predico a nadie a un muerto. Yo le hablo de mi Rey que vive. La iglesia se edifica al saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y con eso llegamos a la conclusión de este corto, bueno, no está tan corto, ¿verdad? Pero ya llevamos como unos 40 minutos hablando, pero llegamos a este estudio de este corto escrito por el pastor Sugel Michelén, que mi esposa y yo hemos comenzado y pretendimos pertinente compartirlo con ustedes. Sí, es necesario. Es necesario, porque si no, hubiese sido un trabajo que hubiese sido en vano. Si leer este corto escrito del pastor Sugel Michelén nos recuerda que la Semana Santa no es para conmovernos emocionalmente, como muchos hacen, sino para transformarnos doctrinalmente. No se trata de que usted se autoflagele o se dé golpes o alguna cosa por el estilo, no. Si tú nos estás viendo y sientes el peso de tu pecado, mira al huerto de Getsemaní. Jesús sufrió por ti. Mira la cruz. Él fue llevado al madero en sustitución por ti. Mira la tumba vacía. Él venció la muerte por ti. Hay esperanza, hay perdón y hay vida eterna en Cristo Jesús. Solo necesitas arrepentirte de tu pecado, tomar tu cruz y caminar en pos de Cristo Jesús sin mirar atrás. Y para la iglesia, vivamos como gente de resurrección. Que estos 3 días que cambiaron la historia cambien nuestra forma de amar, de servir y de predicar en nuestras ciudades. Les digo, iglesia y amigos que nos escuchan, desde Getsemaní y el sufrimiento de nuestro Señor, la copa de la ira que fue derramada sobre Él y lo que Él sabía que iba a ocurrir, hasta el momento de su muerte, todo el sufrimiento, ni usted ni yo jamás lo hubiésemos podido tolerar. Jamás. Era imposible. Además, aunque lo hubiésemos podido tolerar, nosotros éramos y somos pecadores. Así que Dios no iba a perdonar nuestro pecado simplemente porque hubiésemos tolerado un dolor y aflicción y muerte. No. Había que haber una muerte de un justo, de un perfecto. Sin mancha. Sin mancha. Ni pecado. Y eso solo lo podía hacer Dios mismo, el Santo de Israel. Y Él fue el que vino a la tierra y fue a la cruz del Calvario para morir por ti y por mí. No solamente por ti y por mí, para tomar nuestro lugar, para recibir toda la ira de la copa de Dios que cayó sobre Él por nuestra causa, por nuestra transgresión. Así que yo les exhorto, les llamo, les animo. Lean Lucas 22, lean Marcos 14, lean Mateo desde el 19 en adelante. Lean la escritura, lean a Juan, cómo Juan describe a nuestro Señor Jesucristo. Lean este corto recurso del pastor Sugel Michelén y pídanle al Señor que les dé un corazón que pueda entender las verdades de lo que ocurrió desde Getsemaní hasta el momento de su resurrección. Pero ahí no termina, porque nuestro Señor ascendió y está reinando en gloria. Gloria a Dios. Y eso será para la próxima semana, donde hablaremos un poco de esa resurrección, de esa ascensión y de las órdenes que el Señor Jesucristo nos deja para su iglesia. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón Y Sorismal Reyes. de Radical. Contra la corriente. Gracias por estar con nosotros en otro episodio más y esperamos que haya sido de bendición a sus vidas. Nosotros vamos a colocar el enlace de este recurso de Sugel Michelén para que usted lo pueda leer en su totalidad y usted pueda hacer un propio devocional en su hogar de los días, de lo que sucedió en los días que estamos viviendo en esta Semana Mayor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos ustedes y que su gracia les colme de bendiciones y de mucha paz en esta semana. Hasta la semana que viene. Bendiciones de nuestro Señor. Dios les bendiga.